Aleluya. Muy buenas noches, amados hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente. Que el Señor me los guarde. En el nombre de Jesús. Seguimos orando los unos por los otros. Intercediendo por las almas. Buscando siempre la misericordia de Dios. Para que Dios nos ayude. Dios nos ayude grandemente. Vamos a esperar que se conecten aquí los hermanos. Mientras tanto yo voy a buscar aquí. Para ver si yo me puedo conectar aquí en vivo. Tener sus comentarios. Saber quiénes se conectan. En el nombre del Señor. Gracias a Dios. Ok. Bueno, mis amados hermanos, continuamos con el libro de Romanos. Estoy llegando de Lima, estuve por allá unos días, visité a unos hermanos, fue el aniversario de la Iglesia de Jesucristo, la Sinagoga Perú, allá en Magdalena. Estuvo bien bonito el domingo el servicio, el compartir. Doy gracias a Dios por todas esas cosas. Mi esposa no me pudo acompañar porque no podemos dejar aquí la iglesia sola. Mi esposa, gracias a Dios, me ayuda mucho. Nos ayudamos mutuamente. Somos una sola carne. Y damos gracias a Dios porque Dios nos mantiene unidos. Unidos en un mismo sentir, en un mismo amor. Siempre dispuestos a toda buena obra. Buscando siempre que el Señor dirija nuestras vidas y nos mantenga unidos. Unidos. A toda la congregación siempre unidos. Y por eso le damos gracias a Dios porque vemos cómo Él hace. Él es el que hace esas cosas. Nos mantiene unidos, de verdad. Entonces vamos a continuar, amados hermanos, con el estudio de Romanos. La carta a los Romanos, capítulo 5, versículo del 20 hasta el capítulo 6, versículo 4 vamos a estar estudiando hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Así que busquen su Biblia, amados hermanos. Capítulo 5 del versículo 20. Aleluya. Y vamos a estudiar del 6 al 4. Capítulo 6 hasta el capítulo 6, versículo 4. Bueno. El miércoles pasado estuvimos hablando, amados hermanos, de la justicia de Cristo frente al delito de Adán. Y dijimos en el versículo 19, que Pablo resumió su argumento sobre la supremacía federal de Adán y de Cristo. El acto de desobediencia de Adán hizo pecadores a todos los hombres. No teniendo nosotros solamente una naturaleza pecaminosa, sino que también siendo incluido, no solamente en ese momento incluyó su muerte en la cruz, sino que también su vida santa de obediencia a la voluntad de nuestro amado Padre eterno. Cristo también dijo, amados hermanos, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 38, dijo así, San Juan capítulo 6, versículo 38. Vamos a buscarlo para tratar de... Mañana se celebra el Día del Trabajador, 1 de mayo. Capítulo 6, versículo 38, dice así, amados hermanos. Mas os he dicho, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aleluya. Sin embargo, amados hermanos, fue su muerte en la cruz y su resurrección lo que hizo posible que Dios declare justo al pecador que cree en nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo, amados hermanos, es nuestra justicia, mientras que Adán representa nuestro pecado y muerte. El pecador que oye y se somete obedientemente a la voz de Cristo recibe una declaración de justicia. Y esta declaración le libra de la condenación para la gloria de Dios. El Señor Jesucristo mismo dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Ahora, en el versículo 20 de este capítulo 5 de la Epístola a los Romanos, dice así, aleluya. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introdujo para que el pecado abundara, dice el apóstol Pablo. Pero cuando el pecado abundó, más abundó la gracia. Cuando Dios entregó la ley, amados hermanos, incluyó un sistema de sacrificios. Más tarde, Cristo vino para cumplir todos esos sacrificios. Y Cristo simbolizaba todos esos sacrificios. En otras palabras, Dios ha dado a la raza humana una raza perdida. A esta raza perdida le ha dado una oportunidad para ser librado de la culpa del pecado. Ahora, no somos librados de la naturaleza pecaminosa porque la mantenemos hasta que morimos. Esta naturaleza pecaminosa. Luego, vivimos, amado hermano, vivimos con esa naturaleza pecaminosa toda la vida. La ley se introdujo, no con Adán, sino con Moisés. Algunos centenares o miles de años más tarde. Esto reveló lo que Dios exige de quienes permanecen en el linaje del primer Adán. No son solo pecadores, o no son solo pecados ni la naturaleza pecaminosa, ¿no? Sino el pecado de Adán, lo que Pablo discutió aquí en esta carta, en este momento. La ley vino al hombre no para rescatarlo, ni para salvarlo. No. La ley vino para que el hombre pudiera ver que era culpable ante Dios. Ahora, si la ley multiplicó la transgresión, entonces la gracia de Dios fue multiplicada aún más. Aleluya. La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es como un río poderoso que inunda las orillas del pecado. El apóstol Pablo, amados hermanos, San Agustín, San Francisco, Lutero, Juan Bunyan y muchos más conocieron la abundancia de la gracia de Dios. La ley fue un proceso de adición, mientras que la gracia es multiplicación. Vamos a continuar ahora leyendo el versículo 21 que dice así: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hoy en día vivimos en un mundo
donde el pecado reina. Satanás es hoy príncipe en la tierra, príncipe de la tierra. El apóstol Pablo nos dijo en su primera carta, el apóstol Pedro, nos dijo en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, y vamos a buscarlo por favor, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice así: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El pecado reinó para muerte. Y los cementerios se llenan hoy en día debido a su existencia. Ahora, Pablo ya ha hablado acerca del reino de muerte y del pecado. Una sola transgresión de Adán fue capaz de introducir este reino. El tema de la próxima sesión de esta epístola a los romanos, amados hermanos, es la naturaleza pecaminosa del individuo. Aquí el tema es la transgresión de Adán, que nos hizo culpables a todos. La gracia ha establecido un reino en el mismo lugar del pecado y la muerte. Fue establecido en justicia. Las demandas de la justicia de Dios han sido satisfechas completamente en la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo. El reino se ha establecido completamente y finalmente en la cruz de Cristo. El pecado que cree ahora tiene vida eterna por medio de su unión con el último Adán. O sea, amados hermanos, el Salvador resucitado y glorificado. Y esto hace posible el proceso de santificación del pecado, del pecador salvado. Que es el tema del próximo capítulo. Y en este estudio de la carta a los romanos, llegamos así al capítulo 6. En este capítulo, amados hermanos, tenemos la identificación con Cristo como la base de la santificación. La obediencia a Cristo es la experiencia de la santificación. En el capítulo 6 presenta la santificación como una posición del creyente en el versículo del 1 al 13. La santificación práctica en los versículos del 14 al 23. El apóstol Pablo dio a conocer, amado hermano, las bases de este tema en la última parte de este capítulo 5. Pero todavía como parte del gran tema de la justificación, mostrando que la justicia es imputada a todo creyente en Cristo. Y que el pecado original de Adán también fue imputado a cada miembro de la familia de Adán. Estableció que hay una sobreabundancia de justicia en comparación con el pecado. Fuimos justificados en Cristo, amados hermanos. Veremos que somos santificados también en Cristo. Hay una diferencia entre la justificación y la santificación. Hay una diferencia entre ser salvo del pecado y ser convertido en el tipo de persona que deberíamos de ser por haber sido separados o apartados para Dios. Sin embargo, notemos que la
Alabado sea el Señor. Ok. Podemos notar que la identificación con Cristo, que sirve de base para la justificación, también es la base para la santificación. Estos dos temas no se excluyen mutuamente. La justificación es el fundamento sobre el cual se apoya toda la superestructura de la santificación. Gloria a Dios. La justificación, amado hermano, suple el carril sobre el cual corre el tren de la salvación, mientras que la santificación es el mismo tren. Aleluya. Veamos ahora algunas de estas diferencias entre estos dos temas. Primero, la justificación es un acto puntual. La santificación es una obra. La justificación, amados hermanos, tiene lugar en el momento en que usted confía en Cristo. En ese preciso momento usted es declarado justo y la culpa es removida. Aleluya. Entonces Dios comienza en ti una obra que continuará durante toda tu vida. Aleluya. Yo creo que en la santificación, en la santificación instantánea. Pero la santificación, amados hermanos, es un proceso vitalicio. En segundo lugar, la justificación es el medio. La santificación es el fin. En tercer lugar, la justificación es para nosotros. La santificación opera en nosotros. En cuarto lugar, la justificación declara justo al pecador. La santificación hace al pecador justo. Aleluya. En quinto lugar, la justificación quita la culpa. Quita la pena del pecado. Ahora la santificación remueve el crecimiento y el poder del pecado en nosotros, para la gloria de Dios. Dios es como un decorador de exteriores e interiores. Decora el exterior en el sentido de que nos capacita para presentarnos ante Él. Porque ha pagado, ya pagó el pecado y removió de nosotros, amados hermanos, la culpa del pecado. Qué hermoso es el Señor. Todo esto lo hace el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero es también un decorador de interiores, porque entra en nuestro corazón, entra en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo para convertirnos en la clase de cristianos que deberíamos ser. Cuando Dios nos salva, no nos deja en el pecado. Aleluya. La santificación es un proceso que se debe operar en el creyente y se deriva del hecho de la justificación. Es decir, amado hermano, es un hecho que procede de la justificación. Ahora, tanto la justificación como la santificación fluyen de la identidad del hombre con el Cristo crucificado y resucitado. El pecador se apropia, amado hermano, por la fe, para su salvación y para su santificación. Se apropia de Cristo por la fe. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, alabado sea el Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice así:
Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya. Antes de llegar, amados hermanos, al capítulo 6 de esta epístola a los romanos, el apóstol Pablo no trató sobre la vida santa del que él ha sido declarado santo. Pero a partir del capítulo 6 en adelante, Pablo nos trató más el tema de la salvación del pecado. Ahora bien, el tema de este capítulo es el poder de Dios actuando en pecadores. Estos pecadores a quienes Él ha declarado justos, para convertirnos realmente en justos. Muestra que el pecador justificado no puede continuar viviendo en el pecado porque se ha identificado con la muerte y la resurrección de nuestro amado Señor Jesús. Perseverar en el pecado conduce a una servidumbre o esclavitud al pecado. Y ese es otro motivo más para no continuar en el pecado. ¿Tú me entiendes? El creyente tiene una naturaleza nueva y tiene que obedecer a Dios. Esta sesión nos libra de una idea extendida hoy de que un cristiano puede vivir como le parezca, como mejor le agrade. La identificación con Cristo en su muerte y resurrección significa, amado hermano, que Él pasa a ser nuestro Señor y dueño. Dios nos da la libertad, lo cual es muy diferente al libertinaje, como veremos más adelante, amados hermanos. Leemos el primer versículo, amados hermanos, de este capítulo 6, que comienza a tratar el tema de la santificación como una posición. Y dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Wow, perseveraremos. O sea, como cuando abundó el pecado, abundó la gracia. Entonces nosotros, dice el apóstol Pablo, vamos a perseverar entonces en el pecado. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo adoptó un estilo argumentativo. En cambio, no usó tal estilo en los primeros 5 capítulos donde trató el tema del pecado. Allí estaba simplemente exponiendo los hechos, mirando a la vida de su estado original y real. La conclusión evidente era que todos, amados hermanos, son pecadores. No estaba tratando de probar nada el apóstol Pablo. Entonces dijo: después que has visto la maravillosa salvación de Dios, ¿qué puedes decir? La única respuesta apropiada es decir: aleluya y gloria a Dios. Este puede parecer trillado, pero ¿qué más? ¿Qué más se puede decir, amado hermano, ante esta maravilla de la salvación de Dios? Ahora la pregunta es: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta es la pregunta. En otras palabras, ¿vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso de lo que es? Muchos cristianos, amados hermanos, están agobiados por la gracia de Dios. Aunque son salvados por su gracia, creen que deben establecer
una lista de reglas para poder vivir la vida cristiana. Otros desafortunadamente interpretan esto en el sentido de que les da libertad para hacer lo malo. El versículo 2 de este capítulo 6 nos proporciona la respuesta directa de Dios a esta pregunta, que si cuando uno es salvo por medio de la gracia puede perseverar en el pecado o no. Este versículo dice: de ninguna manera. Aleluya, gloria a Dios. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El solo hecho de que el apóstol Pablo haya formulado esta pregunta significa que él entendía que la justificación significa una declaración de justicia. La justificación significa que la que es removida es la culpa y la pena del pecado, y no el poder del pecado en la vida. Y entonces procedió a hablar sobre remover el poder del pecado. Si Dios, amados hermanos, le ha declarado a usted justo y le ha quitado la culpa del pecado, entonces usted puede continuar en el pecado. Claro que sí, puedes continuar en el pecado, es tu decisión. La respuesta que nos da el apóstol Pablo a nosotros los cristianos es: de ninguna manera. Este versículo puede ser traducido así: Dios nos libre. ¿Cómo podemos nosotros, siendo hombres que morimos al pecado en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, vivir o continuar viviendo en el pecado? ¿Cómo es posible esto? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Esto es algo, amados hermanos, que muchas veces es mal entendido. Nosotros morimos para el pecado en la persona de nuestro sustituto, al identificarnos con nuestro amado Señor Jesucristo. Morimos al pecado en Cristo. Pero por otra parte, nunca estamos muertos al pecado mientras vivimos. Cualquier persona que sea sincera sabe que nunca alcanza el estado en que está completamente muerto al pecado. Logra alcanzar el estado en que su deseo, amado hermano, en el que quiere vivir para Dios, pero reconoce que todavía tiene la vieja naturaleza controlada por el pecado. Gracias a Dios. Son versículos como este los que han dado lugar a la aparición de personas que sinceramente se consideran a sí mismos como viviendo en un nivel superior de santidad, en el cual, amados hermanos, no cometen ningún pecado. La Escritura dice que hemos muerto al pecado. Esta es nuestra posición. Pero nunca estamos muertos al pecado en esta vida, porque tenemos una naturaleza pecaminosa activa que tiene una gran fuerza e influye en nuestros pensamientos y acciones. ¿Qué quiere decir entonces cuando la Biblia dice: con Cristo estamos juntamente crucificados?
Bueno, quiere decir que cuando Cristo murió hace más de 2000 años, al identificarnos espiritualmente, nosotros, amados hermanos, morimos con Él. Fuimos resucitados en Él. Y ahora estamos unidos a un Cristo vivo. Esta es la gran verdad expresada por la Biblia. Ahora, yo no he crucificado la vieja naturaleza. No sé en cuanto a los demás. Pero yo, amados hermanos, no he tenido ningún éxito en crucificarme a mí mismo. Lo interesante, amado amigo, hermano mío, es que una persona puede quitarse la vida de muchas maneras. Pero una persona no puede matarse por medio de una autocrucifixión. Físicamente le resultaría imposible clavarse a sí mismo los clavos. Ahora bien, continuamos leyendo el versículo 3 a ver qué nos asoma este versículo. Y dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Otra tradición, amado hermano, dice así: ¿no sabéis que al quedar unidos a Cristo Jesús por el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Este es otro versículo que muchas veces es mal comprendido. Si usted solamente ve el bautismo por agua en este versículo, pierde su verdadero sentido. No creo que aquí se refiera principalmente al bautismo por agua. Yo creo, amados hermanos, en el bautismo por agua, y que la inmersión en el agua expone mejor lo que aquí se enseña. Pero en realidad Pablo estaba hablando sobre la identificación de nosotros con Cristo. Es que los traductores no tradujeron la palabra griega bautizo. Simplemente la transcribieron a nuestro idioma, porque tiene mucho significado. Tiene muchos significados. Un léxico clásico griego, amados hermanos, da unos 20 significados para esta palabra, bautismo. Hasta puede significar teñir el cabello. Había en la antigüedad un grupo de personas en Asia Menor que teñían sus cabellos de púrpura. Así que aquí en Romanos, en el capítulo 6, verso 3, la palabra bautismo habla de una identificación con Cristo. Fuimos bautizados o identificados con Él en su muerte. Como Pablo lo explica en el próximo versículo. Ahora bien, cuando Cristo murió, amado hermano, hace 2000 años, fuimos identificados con Él en su muerte. Permíteme ilustrarlo y expresarlo de una manera personal. Es como si hace 2000 años me hubiera conducido a mí fuera de Jerusalén al Calvario o Gólgota, lugar de la calavera. Yo habría tratado de visualizar al que murió allí, pensando que el culpable era yo. Cristo no era culpable. ¿Sabes algo, amigo, hermano mío? Mi pecado y el tuyo le colocaron en esa cruz.
a nuestro Señor Jesús. En ese sentido, fuimos identificados con Cristo. Ahora, Pablo continuó ampliando este pensamiento en el versículo 4, y él escribió: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria a Dios. Aquí se nos habla de ser sepultados con Cristo, así como somos identificados con Él en su muerte. De la misma manera somos identificados con Él en la resurrección, en su resurrección. Y hoy estamos unidos a un Cristo que vive. En otras palabras, amados hermanos, nuestros pecados ya han sido juzgados. Así que es como si hubiéramos sido resucitados, y aunque estamos en la tierra, espiritualmente compartimos la nueva vida con Cristo que está en los cielos allí. La verdad es que solo hay dos lugares para sus pecados. O estaban sobre Cristo cuando Él murió por ti y por mí hace más de 2000 años. Si usted ha confiado en el Señor Jesús como su Salvador, o están sobre ti hoy. Y a usted le espera el juicio. Si es así, no hay otro lugar, amado hermano, amigo mío, donde pueda estar usted. Somos identificados con Cristo en su muerte cuando murió por nosotros. Si esto no fuera verdad, entonces la ordenanza del bautismo no tendría significado alguno. Aunque no tenemos nada en contra de otras formas de bautismo de los creyentes en Cristo, nosotros creemos que el bautismo por medio de la inmersión en agua ilustra mejor la verdad espiritual que se expone en esta sesión. Lo esencial es que todo hijo de Dios debe ser bautizado en agua, porque este acto, amado hermano, da testimonio de que estás unido a Cristo viviente. Aleluya. El apóstol Pedro, nos dijo que 8 almas se salvaron en el arca de Noé. Pasaron por las aguas de juicio dentro del arca. Nosotros, amados hermanos, experimentamos la pena de muerte de Cristo en la cruz. En Cristo. Y su primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, vamos a ir para allá, primera carta de Pedro en el capítulo 3, gloria a Dios, versículos 20, 21 y 22, dice así: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por las aguas. El bautismo que corresponde a estos ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aleluya, gloria a Dios. Están unidos a él. El bautismo que corresponde
a esto ahora nos salva. No quitando la inmundicia del cuerpo, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Aleluya. Mediante la resurrección de Jesucristo. Ahora, amados hermanos, ¿qué quiere decir con que el bautismo nos salva? Aquellas 8 personas pasaron por las aguas del juicio dentro del arca. Los que perecieron en las aguas fueron aquellos, amados hermanos, que se encontraban fuera del arca. Las 8 personas del arca ni siquiera se mojaron. Sin embargo, Pedro dijo que fueron salvadas por el bautismo. Aleluya. Obviamente, amado hermano, la palabra bautismo aquí significa más bien identificación. Los que se salvaron se identificaron con el arca. Es que había crecido, amado hermano, en Dios y después se introdujeron en el arca. Y Dios vio aquel barco flotando en la superficie de las aguas. De la misma manera Dios nos ve hoy a través de su Hijo Jesucristo. Y si usted, amigo mío, ha confiado en Cristo, Él le ve unido, identificado con Cristo. Él es nuestra arca. Aleluya. Hoy Cristo es tu arca. Cristo fue sumergido en las aguas de la muerte. Y nosotros estamos unidos a Él. El bautismo representa una ruptura completa, amado hermano, con nuestra vida pasada. Así como el diluvio borró al antiguo mundo corrompido por el pecado, ilustra nuestra ruptura con la vieja vida, controlada por las pasiones de nuestra naturaleza pecaminosa, y nuestra entrada a una nueva vida. Aleluya. Porque así como somos identificados con Cristo en su muerte, así también somos identificados con Cristo en la resurrección y podemos vivir, amados hermanos, y actuar impulsados por su poder. El apóstol Pablo oró que los creyentes en Éfeso pudieran conocer este poder y vivir como dijo en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Aleluya. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, que dice: ¿y cuál la supereminencia, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales? Aleluya, gloria a Dios. El vivir una vida nueva, amados hermanos, es lo esencial en todo este tema y la expresión práctica en la realidad del mundo en que vivimos. Una vida nueva es el objetivo y el fin del proceso de la santificación. En su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 25, el apóstol Pablo dijo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sabes algo? La vida cristiana es una existencia digna de nuestra vocación y solo puede transformarse en una realidad, oye bien, por medio del poder del Espíritu Santo. Así que si tú quieres
recibir poder de Dios para salvación, únete a Cristo. Confía en el poder de Dios para salvación. Y solo así vas a poder ser transformado en realidad. Así que pídele mucho al Espíritu Santo que te ayude a ser transformado por su poder, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, vamos a orar por los que estamos allí. Ya continuamos el miércoles que viene con el capítulo 6 de la carta a los Romanos. Vamos a estar estudiando los versículos del 5 al 16 y vamos a hablar sobre la santificación y muertos al pecado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permíteme el teléfono, por favor. Gracias. Aleluya, gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Vamos a ver a mis hermanos aquí, a mi hermana Susi Velázquez, que el Señor me la bendiga. A Alexander, que el Señor me lo guarde. A Tracy, que el Señor me lo bendiga. Roque Galeano Troche pide oración por su salud, para su recuperación total, en el nombre de Jesús. Roque, estás libre ya. Estás sano en el nombre de Jesús. Mi hermana Esterfilia, que Dios me la bendiga. Mi hermana Tracy está sana también en el nombre de Jesús. Dios bendiga a mi hermana Sucia, a toda su familia, a toda la familia de mi hermana Esterfilia, de Roque, de Tracy, de Alexander y de todos los que vayan a conectarse en este video en el momento que sea necesario. Amén. Vamos a orar para terminar el servicio. Este hermoso estudio que de verdad nos está alimentando nuestra alma, nuestro corazón. Ahora lo que falta es que pongamos todas estas cosas que estamos conociendo, que nos está ministrando el Espíritu Santo, que lo pongamos por obra. Ponlo por obra, hermano. No te quedes ahí nada más en conocer, en saber. No, hazlo. Y vas a ver grandes bendiciones en tu vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Dios Padre, por este tiempo tan hermoso, Dios. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos. Tú conoces la necesidad de tu iglesia, Dios. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido, Dios Padre eterno, que tú bendigas con una bendición grande, Señor. Con una bendición de lo alto, Padre eterno. A cada uno de mis hermanos, Señor, que han dispuesto su tiempo, que han dispuesto, Señor Dios Santo, de lo que por gracia tú les das, Señor Dios, para ellos estar en este momento en unidad, Señor, escuchando tu palabra, escuchando palabra de vida eterna, leyendo la Biblia, instruyéndonos en la palabra de Dios para recibir más bendiciones, Señor. Tu palabra dice, Padre eterno, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas. Ayúdanos a hacer, Señor Dios Padre, ya a nacer de nuevo, a vivir una nueva vida en Cristo, a tener, Señor Dios Padre, la fuerza para dar frutos espirituales dignos de arrepentimiento, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, Rey, ayúdanos, Señor, a aborrecer el pecado en el nombre de Jesús. Te pido, Señor Dios Santo, por la salud, Señor Dios Santo, de Roque, Dios. Sé tú sanando, Señor, recuperando, Señor, una recuperación total, así como Él la pide aquí, Señor Dios. Nosotros nos unimos a Él para que tú sanes su salud, Señor. Tú lo recuperes en el nombre de Jesús. Igualmente mi hermana Susi, Señor Dios Padre, tú conoces su necesidad, Señor, guárdala, cuídala en el nombre de Jesús, Padre eterno. Te pido, Padre amado, por nuestro hermano Alexander, Dios, para que seas tú, Padre eterno, trayendo, Señor, paz a su corazón, moviéndolo, Señor, en tu ámbito espiritual, Dios, que Él pueda recibir, Señor Dios Padre, revelaciones del Espíritu Santo para su vida, que tú cubras toda necesidad, tanto física como espiritual, de mi hermano, Dios. Te pido por
Tracy, Señor Valdiño, en el nombre de Jesús, para que seas tú, Señor, sanando su cuerpo, limpiando su cuerpo, en el nombre de Jesús. Restaura, Señor, lo que está dañado. Ayúdala a ella, Señor, a ponerse en orden con el Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Que todas las cosas sean hechas para bien, Señor, en mi hermana Tracy. Le pido por mi hermana Esterfilia, Señor, que Dios la bendiga, que Dios bendiga su casa, su hogar, su trabajo, que Dios bendiga su finanza, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Tú sabes, Señor, su necesidad y la conoces. Tú que escudriñas los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Ayuda a mi hermana, Señor. Ayuda a su hija, Dios. Ayuda a su nieto, Señor. Ayuda a su familia, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Restaura, Dios, todo lo que esté dañado, Señor. Lo que a ti no te guste, quítalo, échalo fuera en el nombre de Jesús, Padre eterno. Te pido, Señor, Dios santo, por mi hermana Susi, Señor, para que seas tú bendiciéndola a ella, Señor, sanando su cuerpo, Dios. Tú conoces la necesidad de su familia, Dios, de cada uno de sus hijos, Señor. Restaura, Señor, todo, Señor, lo que no sea tuyo, Dios, lo que esté dañado, Dios, hazlo de nuevo, Dios. Transforma corazones. Toca corazones a tu favor y a favor de mi hermana Susi, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Tú eres bueno, Señor. Te pido por mi esposa, la pastora Violeta, Dios Santo Rey, para que tú le des un páncreas nuevo, Señor, en el nombre de Jesús. Tú restaures, Señor, todo, Señor, lo que esté dañado en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Tú le hagas nueva, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Igual te pido por mi salud, Señor Dios, para que tú, Señor, me des más fuerza, Dios. Tú me ayudes, Señor, y quites toda dolencia de mi cuerpo, Señor, de mi mente, de mi corazón, de mis músculos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú restaures todo, Señor, lo que esté dañado en mi cuerpo, en el nombre de Jesús, Señor. Todo lo que esté cansado, Señor, danos nuevo aliento de vida, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A cada hermano, Señor, que se conecte a ver esta oración, bendícelo, Señor. Cada hermano que se una con nosotros en oración, o escucha, Señor, y bendícelo, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice la iglesia de Jesucristo, la sinagoga Ica, Dios. Gracias, Señor, porque hasta hoy no nos ha faltado nada, Dios. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso, Dios. Gracias, Señor, porque nos has revelado cosas, Señor, que hay personas, Señor, con influencia, con poder, quieren conocerlo y no han llegado, Señor, no han llegado a esa misericordia, pero a ti te ha placido revelárnoslas en estos tiempos a nosotros. Yo sé que tú tienes para ellos también, Señor. Para ellos oramos, Señor. Oramos por todos, Señor, los que están en la calle, los misteriosos que están en la calle. Oramos por los extranjeros, Señor Dios Santo, para que tú los guardes, los cuides, Señor. Oramos por el pueblo de Israel, Señor, por Jerusalén, que está pasando momentos críticos, Señor, con esos incendios, Dios, en el nombre de Jesús. Toma el control, Señor, del pueblo de Israel, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de Israel, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Padre eterno, para que tú tomes el control de todas las personas que estén enfermas, Dios, que estén en los hospitales, Padre, que estén en centros de salud. Señor, que seas tú, Señor Dios Santo, derramando de tu Santo Espíritu, Señor, y derramando sanidad, Señor, sobre todas estas personas, Dios Padre. Primeramente ponle a personas que le hablen de ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, por usarnos grandemente, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser siervos tuyos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Acuérdense de compartir el video, es una manera de evangelismo. Acuérdense, amados hermanos, de dejarnos allí sus peticiones de oración. Acuérdense de dejarnos allí todo lo que quieran, preguntas, cualquier cosa, ustedes lo anotan ahí. Déjenos una manito cuando vean el video para saber que están allí, para seguir orando por ti. Queremos orar por ti. Danos tus peticiones de oración y tú vas a ver cómo todo va a salir bien, como Dios te va a abrir puertas de bendiciones, sean lo que sea que necesites, Dios te va a suplir. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Amado hermano, te esperamos el viernes aquí al servicio de oración. El viernes vamos a estar orando. Mándanos tus peticiones de oración, que vamos a estar ahí intercediendo por ti en el nombre de Jesús. Nos vemos entonces el viernes a las 7 de la noche. Dios te bendiga grandemente, que el Señor te guarde, que el Señor abra los cielos y mande ángeles a fortalecerte, a cuidarte, a guardarte, a ti y a tu familia completa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Chao.